Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, muchas personas se sorprenden al descubrir que uno es ateo. Cuando se enteran, los creyentes cuestionan al incrédulo queriendo saber por qué niegan a Dios, mientras aseguran, sin ninguna evidencia más que su fe, que su Dios existe. Lo primero que hay que aclarar es que el ateo no es un negacionista caprichoso. Muchas personas califican a los ateos como esas personas que no creen en nada. Los religiosos nos llaman tercos y que estamos enojados con Dios o con la religión por alguna razón. Estos disparates sobre los ateos son demasiado simples y esconden la verdadera razón del por qué los ateos, o mejor dicho, los ateístas, no creemos en deidades. Miren, amigos religiosos, para explicar mi argumento les voy a decir el por qué yo no creo ni en Ganesha, ni tampoco en Jesús. ¿Pero quién es Ganesha? Ganesha es una deidad hindú que ha sido adorada durante siglos por millones de personas en Asia. Ganesha, ese dios al que los hindúes se encomiendan antes de empezar cualquier empresa, ha recibido adoración por más siglos que el humilde carpintero de Galilea, y sus seguidores en la actualidad se suman por millones. ¿Por qué no creo en Ganesha ni en Jesús? De esta descreencia hablaré en este video. Pero antes te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. También te invito a integrarte al grupo de Facebook. La liga para hacerlo está en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. La primera razón por la que no creo en Ganesha ni en Jesús es porque la religión es una cuestión subjetiva de aceptación cultural. No creo en Ganesha, pues porque no nací en la India ni mi familia es hindú. La gente usualmente pasa por alto que la religión que ellos consideran verdadera y que siguen actualmente es producto del contexto social en el que el individuo crece. Si yo hubiera crecido en la India, con seguridad el culto al dios con cabeza de elefante y 4 brazos se me haría tan común como las procesiones que veo cada diciembre a la Basílica de Guadalupe o las imágenes del Niño Jesús en muchos hogares de México. Y claro, algunos tercos dirán que nacieron católicos pero ahora están en la religión verdadera, ya sea evangélica, adventista o menonita. En realidad los cambios mentales de una variable del cristianismo a otra son pocos, pues siguen creyendo en Jesús como Dios. Cosa diferente y muy poco vista es que los creyentes de la Virgen María y de Jesús cambiaran su adoración a Ganesha o Vishnu. El contexto cultural de una Latinoamérica católica es más compatible con las iglesias adventistas o pentecostales. Por el contrario, la adoración a Ganesha crece más en la India. Pero haber nacido en una cultura determinada no hace que ese Dios, que en nuestra cultura se cree que es el bueno, sea más verdadero que los otros dioses. Tampoco la cantidad de tiempo que lleva adorándose un dios lo hace más real. De ser esto cierto, los dioses hindúes serían más reales que Jesús de Nazaret, pues llevan más tiempo que en el gusto popular. Así es, señor Villalpando. El contexto cultural es lo que hace diferente a los dioses. Para ilustrar esto les propongo el siguiente ejemplo. Imaginen que un domingo cualquiera me levanto muy temprano y pongo una imagen de Ganesha en un parque público de México y comienzo a hacer algún extraño ritual para rendirle culto, ¿no? Le pongo frutas, incienso, velas, muy a la usanza hindú. Estoy seguro de que en un momento estaré rodeado de un montón de curiosos viendo mi ritual. Así somos todos. Nos atrae lo exótico, lo misterioso, lo insólito. Y les apuesto lo que quieran a que se quedarán viendo mi extraño ritual como hipnotizados. Aunque algunas cuadras más atrás esas mismas personas hayan pasado por un templo católico donde vieron como cosa común cómo la gente llegaba arrodillada y algunos pegándose en la espalda con látigos o cinturones. ¿Qué tienen de diferente estos rituales en el fondo? Bueno, la única respuesta que se me ocurre es que eso se debe a la aceptación cultural. Al entender la religión como un fenómeno sociocultural, puede decirse que no hay una religión verdadera, sino un contexto donde las creencias religiosas de la mayoría se toman como verdaderas. La segunda razón por la que no creo en Ganesha ni en Jesús es porque no hay evidencias. Los cristianos e hinduistas podrían pedirme, como me lo han pedido en algunos comentarios de La Fosa Escéptica, que muestre evidencia de que sus dioses no existen. Debo decirles, mis queridos religiosos, que son ustedes, los creyentes, los que están en la obligación de presentar pruebas incontrovertibles de la existencia de sus dioses. Si alguien dice que hay unicornios,
Pues es esta persona la que debe presentar las pruebas de sus afirmaciones. Cuando presenten las pruebas o evidencias de la existencia de los unicornios, entonces tendremos certeza de su existencia. Mientras tanto, pues permítanme mantener mi incredulidad. Esto no es arrogancia, ni terquedad. Y lo mismo es aplicable para Ganesha y Jesús. Si alguien desea crear una nueva religión que tenga como centro de adoración a un unicornio omnisciente, omnipotente y omnipresente, pues tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, pero no por eso debo tomarlo en serio. Si esta doctrina, llamémosla el unicornianismo, se hace popular y existiera por siglos, pues sigue siendo una tarugada como cuando fue inventada. Eso es lo mismo que pasa con el cristianismo, el hinduismo, el islam o la cienciología. Podríamos pensar que los creyentes en Ganesha o Jesús tienen buenas razones para creer en estos dioses, pero tales razones no existen. Ninguno de los seguidores de Ganesha, Jesús o Jehová ha visto nunca a sus dioses. Aún así, curiosamente, hay un grupo cristiano que se autodenomina los testigos de Jehová. En serio, con solo creer que la Biblia es cierta, hace a los testigos de Jehová testigos de la existencia del Dios del Antiguo Testamento. Pues en este caso, los que dijeran que es cierto que existe Ganesha y que son sus testigos, harían que Ganesha fuera real. O los que creyeran que es cierto todo lo que aparece en la Odisea, serían testigos de la existencia de Atenea. ¿Notan ustedes lo absurdo de las religiones? La católica Sor Teresa de Jesús o la adventista Elena G. de White afirmaron haber visto a Jesús en visiones. Con seguridad las tuvieron, pero a la luz de la neurología actual es fácil explicar sus visiones como un severo caso de daño en el lóbulo temporal. Otros creyentes han logrado ver a sus deidades bajo el uso ritual de la ayahuasca, el peyote o el pastito vacilador, ¿verdad? Pero todas estas experiencias también se pueden explicar usando la neurología. Aquellos creyentes que no han visto sus deidades por una afectación del lóbulo temporal o de algún otro mal neurológico o el efecto de sustancias químicas que afecten sus neuronas, se quedan con tan solo la fe como únicas razones para creer. Pero como es de suponerse, pues no son buenas razones. El ateo no acepta las sensaciones interiores de los seguidores de Jesús o de Ganesha, ya que los creyentes de todos los credos las han tenido. Con seguridad, los adoradores de Horus o de Zeus tenían la sensación interior de la existencia de sus dioses y que sus plegarias eran escuchadas. La tercera razón por la que no creo en Ganesha ni en Jesús es porque las historias que rodean a todos los dioses son demasiado míticas, primitivas, tribales. Y voy a decirlo, pues bien estúpidas. Y para muestra veamos la historia de Ganesha. Según los hinduistas, Ganesha, conocido también como Vinayaka, que fue el primogénito del dios Shiva y de la diosa Parvati, recibió su cabeza de elefante de una forma muy curiosa. Estando el dios Shiva en una guerra, Parvati le fue infiel a su divino esposo. ¿Y con quién creen que le puso el cuerno a Shiva? Pues con un guardia, un soldado que se ve que le movió bien el tapete a Parvati. Y este guardia la dejó embarazada y antes de que regresara Shiva, Parvati tuvo a Ganesha. Pero ahí no para la cosa, El asunto es que Shiva, el ahora flamante cornudo, regresó antes de lo previsto de la guerra y que se encuentra con que Parvati ya tiene un chamaco. Entonces Shiva, al cual hicieron de Shiva los tamales, toma al pequeño Ganesha y que le corta la cabeza. Parvati, como era de suponerse, se puso muy triste, pues su hijo no tenía cabeza. Se la pasaba llorando. A sus amigas les enseñaba a su hijo sin cabeza y ellas solo decían, seguro va a ser diputado. Por otra parte, Shiva ya no aguantaba que su mujer estuviera llorando todo el día. Y ya calmado del coraje, decidió darle al infante Ganesha una cabeza del primer ser que se le cruzara por el camino. Y sucede que el primer ser en pasar delante de la puerta de Shiva fue un elefante. Esta es una historia muy rara, ¿verdad? Y más si se la cuentas a los niños en la escuela, o les dices que hagan un dibujo sobre esta historia. Muy pocos de nosotros tomaríamos esta historia como un hecho histórico, pero no es así para los hinduistas. Volviendo al entorno cultural del que ya les hablé, los niños hinduistas son adoctrinados para creer en este relato y asegurar que sí pasó. Algo similar pasa aquí cuando a los pequeños en cada iglesia católica les cuentan el relato del nacimiento virginal de Jesús y en Semana Santa le repiten hasta el cansancio que Jesús caminó sobre el agua, que resucitó a algunos muertos, que murió por nuestros pecados y que resucitó para irse volando al espacio. Una mente escéptica preguntaría, ¿cómo podría empalmarse la anatomía de la cabeza de un elefante a la de un niño músculo por músculo, vena por vena? Y si lo que se le trasplantó fue la cabeza, ¿cómo es que Ganesha no perdió la memoria, sus recuerdos al tener otro cerebro? Un sacerdote hindú seguramente daría una respuesta como esta. Los caminos de Shiva son misteriosos.
En el caso de Jesús podemos decir que es tan inexistente como Ganesha o los unicornios. La evidencia hasta el momento nos dice que Jesús nunca existió, aunque todavía hay una gran controversia por aceptar a un Jesús histórico. Pero de ahí a decir que multiplicó los panes, que caminó sobre el agua, que resucitó, que ascendió a los cielos y que murió por todos los pecados, pues hay un trecho muy grande, ¿no? Es igual de monumental a creer que a Ganesha le pusieron la cabeza de un elefante. En el caso de la historia sobre la vida de Jesús, pues hay que decir que fue escrita muchos años después de su supuesta muerte por personas que no fueron testigos oculares. Todos anónimos, Y que de los varios evangelios disponibles, pues la Iglesia Católica decidió arbitrariamente, pasadas varias décadas, qué evangelios creer como ciertos y cuáles no. Esto hace que se puedan calificar a los evangelios como no confiables, ¿verdad? Los cristianos pasan mucho tiempo tratando de entender su religión, ya que no solo le adjudican a Jesús innumerables milagros que no están documentados por alguna fuente histórica externa a la Biblia, sino que esos milagros hacen Dios a Jesús, o parte de un Dios formado por tres entidades que son uno solo, ¿verdad? El Padre y la palomita son como Jesús, así que Dios es su Padre y su Hijo al mismo tiempo, y hasta tienen una mascota, ¿no? La paloma, que también es parte de ellos. Extrañamente no son tres dioses, sino uno solo. Además, ponen a Jesús, que también es Dios, y la paloma, como creador del universo y como receptor de las plegarias de millones de personas, modificando extraordinariamente la vida de este personaje. Una tremenda historia, sin solo una pizca de evidencia. Pero si de por sí esto ya es complicado, la historia de la hazaña redentora de Jesús es tan absurda como la forma como Ganesha consiguió su cabeza de elefante. Dicen los cristianos que Jesús tuvo que morir para que fuéramos salvados de las garras del pecado. Pero, ¿quién creen que determinó que la muerte y resurrección de Él mismo sería el mejor método para salvarnos? Bueno, pues ese excelente plan se le ocurrió al mismo Dios del que Jesús forma parte. Y todo este relajo para limpiar el pecado cometido por Adán y Eva. Pero ocurre que esta pareja no existió. Son personajes de otro mito, de un mito creacionista, al mismo nivel que la historia de Tlaloc, de Zeus, Horus, Mitra o Superman. O sea, que Jesús decidió venir a la tierra sabiendo que sería torturado y muerto por un pecado cometido por dos personajes ficticios. Y hay que añadirle a esto que el pecado original fue provocado por una serpiente parlante. Resumiendo, serpientes que hablan, un dios con cabeza de elefante. ¿Qué sensatez hay en todo esto? La cuarta razón por la que no creo ni en Ganesha, ni en Jesús, ni en otras deidades, es porque estos dioses fueron creados para llenar los huecos explicativos en tiempos primitivos. Todos los pueblos han creado historias fantásticas para explicarse el origen del mundo y de la humanidad. Estos mitos ya no son necesarios, porque tenemos una herramienta mucho más precisa para conocer el mundo: la ciencia. Gracias a la ciencia, podemos saber que somos el producto de un proceso evolutivo. No provenimos del dios Osiris, ni del maíz de los dioses mayas, ni fuimos hechos de barro por Jehová. La lucha encarnizada de algunos religiosos en contra de la evolución biológica es solamente fruto del adoctrinamiento religioso. En este punto alguno podría decir entonces, ¿de dónde salió todo esto? A lo que respondo que no todo requiere a un creador, pues entonces la siguiente pregunta sería, ¿quién creó al creador? La respuesta del creyente es igual a la de destapar un hoyo para cubrir otro. Con frecuencia, los creyentes recurren al argumento del diseño para sustentar su creencia en la existencia de Dios. Los religiosos aseguran que las bacterias o el ojo de los vertebrados son muy complejos para haber aparecido por mecanismos naturales. Entonces, ellos afirman que debe haber un diseñador. Este argumento genera un argumento muy sencillo, que es este. La biología ha demostrado que la evolución no forma estructuras de la nada, sino que rediseña y modifica estructuras existentes. Así, por ejemplo, el ojo de los vertebrados con un cristalino que enfoca la luz surgió de un ojo sin lente, y así podemos remontarnos paso a paso a una sencilla capa de células fotosensibles. En este punto se hace evidente que la evolución gradual, tanto de la vida por selección natural del mismo planeta, del sistema solar y del universo, es más explicativa y hace innecesaria la explicación que invoca a Jehová, a Horus o a Brahma. Obviamente hay muchas cosas que la ciencia aún no conoce, pero no por eso hay que atrincherarse en la fe para ocultar la ignorancia y gritar «Dios lo hizo». Es más honesto decir «aún no se sabe», a afirmar que todo fue hecho por un ser del cual no hay ninguna evidencia.
La quinta razón por la que no creo en Ganesha ni en Jesús es que pienso que el mundo estaría mejor sin que creyéramos en dioses. Si pusiéramos un punto rojo en un mapamundi en cada lugar donde hay un conflicto armado o se violan los derechos humanos, sin lugar a dudas muchos de estos puntos corresponderían a conflictos religiosos. La mayoría de ellos provocados, por ejemplo, por nuestros amigos musulmanes. Bueno, son famosos por andarse tirando bombas entre ellos o hacerse explotar con cartuchos de dinamita pegados al cuerpo, y ya ni digamos su afición por estrellar aviones contra edificios. El fanatismo de ellos no es tan diferente a otros grupos religiosos en todo el mundo. Los católicos no escapan a estas oleadas de violencia. La historia de Europa antes del laicismo apoya lo que digo, Por ejemplo, la persecución de judíos a manos de cristianos, la masacre de los hugonotes en Francia, o las tiernas historias ampliamente documentadas de cruzadas, inquisiciones, quema de brujas o colonizaciones violentas. La idea de la adoración correcta a un dios o la del Dios verdadero siempre ha llevado y lleva consigo un derramamiento de sangre muy cruel, y cuando menos ha producido la discriminación de los hombres de ciencia, del que cree otra cosa, de las mujeres, de los homosexuales y de los ateos. Los sacerdotes, pastores y rabinos nos dicen que la religión es un baluarte para los valores morales de la sociedad. ¿Pero qué tienen que ver los valores morales como la generosidad, la honradez o la responsabilidad con que Jesús hubiera sido humano o que hubiera sido Dios? El argumento teísta, hecho famoso por Dostoyevsky, que dice que de no existir Dios todo nos sería permitido, pues se cae al analizar casos como los de Suecia, Noruega, Dinamarca o Nueva Zelanda. Estas naciones tienen un gran porcentaje de no religiosos y ateos y no están sumidos en el caos. De hecho, tienen un nivel de vida muy alto, además de ser reconocidos por su orden y civismo. De ser cierto este argumento, pues las cárceles del mundo estarían llenas de ateos y agnósticos, pero pues este no es el caso. De hecho, los países más fuertemente religiosos, como el musulmán Irak y el cristiano Estados Unidos, muestran altos niveles de violencia. La sexta razón por la que no creo en Ganesha ni en Jesús es porque el consuelo psicológico de las religiones es un consuelo muy engañoso. Para los creyentes en Ganesha y en Jesús, su fe les reporta solamente un alivio psicológico. Podría pensarse que esto es una evidencia de su existencia, pero pues no lo es. Es solo una explicación del por qué persisten estas creencias. Pero incluso si se analiza de forma escéptica la bondad de las deidades, estas dejarían mucho que desear. Los cristianos toman como verdaderas las palabras de la Biblia adjudicadas a Jesús que dicen: ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué podemos decir del par de bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki? Si miramos este cruel acontecimiento a través de las palabras de Jesús, se deduce que él mismo lanzó las bombas o por lo menos no hizo nada para detener esta masacre. Ya en la Grecia clásica se había planteado el dilema entre la idea de un Dios bondadoso y a la vez omnipotente. Fue Epicuro de Samos quien dijo: ¿está dispuesto Dios a prevenir la maldad pero no puede? Entonces no es omnipotente. ¿Puede hacerlo pero no está dispuesto? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y además está dispuesto? Entonces, ¿de dónde proviene la maldad? No es capaz ni tampoco está dispuesto. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? La séptima razón por la que no creo en Ganesha ni en Jesús es que una creencia no debe basarse en el miedo. Muchos de los adeptos al Dios Jesús predican que para evitar ir al infierno uno debe creer en su Dios. Los creyentes del misógino Alá dicen lo mismo. Los de Ganesha afortunadamente no dicen esto y no amenazan con la condena eterna. Aparte de la falta de evidencias que comprueben la existencia de su Dios, habría que añadirles las del infierno. Algunos cristianos dicen: ¿y qué tal que al morir te das cuenta de que Jesús existe y te condenas? Esta, amigos creyentes, pues no es una buena razón para creer en Jesús, porque yo podría decir usando este mismo argumento: ¿y qué tal, apreciado amigo religioso, que al morir te das cuenta de que Alá es el Dios verdadero y te condena por haber creído en algún Dios de la competencia? O para acabarla, te recibe Anubis, el dios egipcio con cabeza de chacal, que lleva tu espíritu para ser puesto en la balanza y decide que no fuiste lo suficientemente bueno, porque en lugar de ayudar le diste el 10% de tus ingresos a los pastores cristianos. Creer en Ganesha, Jesús, Alá, Anubis o los unicornios es el resultado de un acto de fe y por lo tanto ajeno a la razón. Ser ateo es no creer en dioses y no es una cuestión de rebeldía o enojo.
Ser ateo es cuestión de honestidad intelectual frente a la ausencia de evidencias aportadas por los creyentes. Es cuestión de racionalidad frente a los credos religiosos que ignoran que la investigación escéptica, la búsqueda de evidencias y la promoción de valores humanistas son más útiles que el anquilosamiento en la visión tanto del mundo como de la moral de personas que vivieron en un pasado lleno de ignorancia y con menos derechos humanos. Ser ateo es tener el intelecto libre. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.